Imaginen esto, es Navidad. Estás en una fiesta navideña y tu hermana pequeña decide tomar tu Ford Mustang sin preguntar. Luego, va y lo estrella gravemente. ¿Qué harías? Bueno, yo he vivido esa situación exacta. Aunque nunca se lo permití, mi hermana robó las llaves de mi coche y causó un grave accidente. Pero en lugar de disculparse u ofrecerse a arreglar las cosas, tuvo el descaro de decir que era mi culpa. Mi padre, un hombre que sirvió 35 años en el cuerpo de marines, no podía simplemente sentarse y quedarse callado. Agarró un bate de béisbol y le enseñó una lección. No golpeó a Sofía. Tenía otra forma de manejarlo. Déjenme contarles cómo un marine le enseñó a su hija una lección que nunca olvidará. Hola a todos, mi nombre es Daniel. Tengo 28 años y trabajo como ingeniero de tecnología para una importante corporación tecnológica con sede en San José. Es donde he construido una carrera estable después de años de arduo trabajo. La vida en estos días es bastante pacífica. Vivo con mi padre, Simon, en una casa de 3 habitaciones en las afueras de San José. No es un lugar prominente, pero es acogedor y perfecto para nosotros dos. Aunque mi trabajo me mantiene ocupado con complejos proyectos tecnológicos, me aseguro de llegar a casa a tiempo todos los días para cenar con mi padre, el hombre que admiro y respeto más que a nadie. Solíamos tener una familia feliz y completa. Tenía a mis padres y a una hermosa hermana menor llamada Sofía. Pero esa felicidad llegó a un final estrepitoso en la noche de Navidad de 2023. Todo comenzó con el favoritismo ciego de mi madre hacia mi hermana, un patrón que había existido en nuestra familia durante años, pero que nunca había explotado de la manera en que lo hizo esa noche. Ante el favoritismo injusto e irracional de mi madre, mi padre, un marine retirado de los Estados Unidos que sirvió a este país durante 35 años, no pudo permanecer en silencio por más tiempo. Se levantó con la presencia y la autoridad de un soldado, decidido a enseñarles una lección. Esperaba que esta lección les abriera los ojos, les ayudara a reconocer sus errores y a cambiar su comportamiento. Desafortunadamente, se mantuvieron obstinados, aferrados a sus creencias defectuosas. Y cuando finalmente se dieron cuenta de la verdad 2 años después, ya era demasiado tarde para arreglar algo. Mi historia tuvo lugar en la noche de Navidad de 2023, una cena que nunca olvidaré por el resto de mi vida. Ese día, llegué a casa para la fiesta navideña por invitación de mi padre. Me había llamado 4 días antes, con la voz llena de entusiasmo mientras me decía que este año iba a organizar una cena de Navidad con familiares, vecinos y algunos viejos amigos. Cuando me lo preguntó, dije que sí sin pensarlo 2 veces. Este era el primer año que mi padre estaría en casa para celebrar la Navidad con la familia. Había pasado 35 años sirviendo en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y se retiró oficialmente en agosto de 2023. Entre el intenso entrenamiento en la base y los largos despliegues en el extranjero, se había perdido casi todas las reuniones familiares importantes. Durante las fiestas, por lo general solo lo veíamos a través de la pantalla de un teléfono durante videollamadas rápidas. Alrededor de las 5 de la tarde, conduje a la fiesta en mi nuevo Ford Mustang GT, una elegante bestia roja con un potente motor V8. Lo había comprado apenas 2 meses antes, y era mi orgullo y alegría, el resultado de años de arduo trabajo y ahorro. En ese momento, no tenía idea de que este mismo coche, del que estaba tan orgulloso, se convertiría en la chispa que encendería un conflicto familiar del que aún no nos hemos recuperado. Cuando giré hacia la calle que conducía a la casa, vi una fila de coches aparcados enfrente, llenando ambos lados de la entrada. Reconocí a algunos familiares que pertenecían a parientes cercanos. El Honda Civic blanco de 2018 de mi hermana Sofía era el que más destacaba. Ese era el coche que mi padre le había comprado cuando comenzó su primer año de universidad, un regalo caro que demostraba cuánto amaba a su hija. Después de pasar mucho tiempo buscando un lugar entre la multitud de vehículos, finalmente aparqué y me dirigí hacia la casa, llevando 3 regalos cuidadosamente elegidos, una botella de whisky fino para mi padre, una suave bufanda de cachemira para mi madre y una botella de elegante perfume Chanel para Sofía. Había pasado todo el día investigando las preferencias de cada persona, con la esperanza de traerles regalos significativos. En el momento en que aparecí en la puerta principal, mi padre dejó la parrilla del patio trasero y se acercó a saludarme. Su rostro se iluminó cuando vio el regalo. Sonriendo cálidamente, dijo: «Bien hecho, hijo».
Recordaste mi tipo favorito. Muchas gracias. Ver la felicidad en sus ojos me llenó de orgullo. Era la primera vez que le daba un regalo de Navidad en persona. Por otro lado, cuando mi madre y Sofía recibieron sus regalos, no parecían muy contentas. Sus expresiones se sentían rígidas, como si aceptar mi regalo fuera más una obligación emocional que algo que realmente apreciaran. Aún así, asintieron cortésmente y dijeron, gracias. Después de repartir los regalos, me quité el abrigo y lo colgué en el perchero que estaba junto a la puerta. En toda la emoción de tener finalmente a mi padre en casa para una cena de Navidad, olvidé un detalle crucial: la llave de mi Ford Mustang todavía estaba en el bolsillo del abrigo. Ese pequeño descuido, mi negligencia, fue lo que desencadenó todo lo que salió mal esa noche. Alrededor de las 6 de la tarde, todos los invitados habían llegado. La casa zumbaba con risas, conversaciones y cálidos saludos. Algunos de ellos ya habían notado mi nuevo coche aparcado afuera. El tío Austin, nuestro vecino de toda la vida y amigo de la familia, preguntó con curiosidad sobre el precio del Mustang. El tío Adam lo felicitó, diciendo que se veía poderoso y masculino, perfecto para mí. Y Thomas, mi primo de 20 años, me miró con admiración y dijo, Daniel, lo estás haciendo genial. Juro que trabajaré duro y conseguiré uno como el tuyo algún día. Al escuchar todos los elogios, mi padre intervino con orgullo en su voz. Estoy muy orgulloso de Daniel. Construyó toda su carrera desde cero. Justo después de que dijo eso, me giré y vi la sonrisa orgullosa que me dedicó. En ese momento, sentí el amor y el reconocimiento detrás de cada palabra. Era su manera de decir que veía todo el esfuerzo que había puesto. El ambiente era ligero y me apetecía bromear. Así que, respondí con una sonrisa, es curioso porque hace 8 años, alguien intentó hacerme seguir sus pasos y unirme a los marines. Cuando dije eso, mi padre siguió la corriente y actuó sorprendido. ¿Quién? ¿Quién te obligó? Ese no pude haber sido yo. Estaba ofreciendo algunos consejos. Justo después de su réplica, toda la sala estalló en risas. Nuestro pequeño ida y vuelta había entretenido a los invitados. Mirando alrededor al ambiente alegre y cálido, me sentí emocionado. Sabía que había tomado la decisión correcta al venir a casa para la fiesta. Estos eran los momentos que había anhelado durante todos estos años. Necesito contarles sobre mi padre para ayudarles a entender por qué un exmarine podría ser tan alegre y divertido. Mi padre, Simon, fue teniente coronel en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Comenzó su carrera militar a los 18 años, justo después de graduarse de la escuela secundaria. Durante 35 años de servicio, ascendió de rango y en un momento dado comandó una unidad de combate de más de 500 soldados. Sus palabras tenían un peso importante en el ejército, y cada decisión que tomaba podía significar la vida o la muerte para los soldados bajo su mando. Cuando la gente oye Cuerpo de Marines, probablemente se imagina a alguien riguroso y al pie de la letra. Y no se equivocarían, pero esa es solo la mitad de la historia. Cuando se trataba del trabajo, mi padre era disciplinado y meticuloso. No toleraba la negligencia, ya fuera en apariencia o actitud. Pero fuera del trabajo, era divertido y accesible. Podía contar historias hilarantes de sus años más jóvenes o hacer chistes con otros marines como si fuera algo natural. En casa, no interfería mucho con la crianza diaria. Debido a su exigente trabajo, solo podía venir a casa unas pocas veces al año. Y sabiendo lo limitado que era ese tiempo, siempre trataba de hacer que nuestro hogar se sintiera relajado y cálido cuando estaba cerca. A veces, incluso cuando cometíamos errores, nos lo recordaba suavemente en lugar de gritarnos como podría hacerlo en la base. Eso siempre me desconcertó. Un día, finalmente me armé de valor para preguntarle, ¿por qué no nos crías de la misma manera que comandas a tus soldados? Él sonrió, me dio una palmada en la cabeza y dijo, si escuchas y sabes lo que está bien, seré tu amigo. Pero si te equivocas y no lo reconoces ni lo arreglas, tendrás una verdadera experiencia de campo de entrenamiento. Escuchar esas palabras me dio una idea de su filosofía sobre la paternidad. Y a partir de ese momento, nunca sentí presión ni miedo a su alrededor. Podíamos hablar de cualquier cosa, trabajo, vida, lo que fuera. Y de alguna manera,
A lo largo de los años, nuestra relación pasó de padre e hijo a algo más parecido a mejores amigos, capaces de compartir, bromear y hablar entre nosotros tan naturalmente como respirar. De vuelta a la fiesta de Navidad, mientras la sala todavía estaba llena de risas y conversaciones animadas, Sofía, mi hermana menor, de repente dijo en un tono relajado: «¿Puedo tomar prestado tu coche por unos días?». Tomado por sorpresa por su repentina petición, pregunté: «¿Qué pasa con tu coche? ¿Por qué necesitas el mío?». Sin dudarlo, Sofía respondió con cara seria: «Solo quiero usarlo por unos días, presumirlo ante algunos amigos». Al escuchar su respuesta directa, me sorprendió un poco. Sofía tenía 24 años en ese momento, no exactamente la edad para todavía presumir, especialmente con algo que no era suyo. Y honestamente, pedir prestado un coche solo para presumir no sonaba como algo que un adulto debería estar diciendo. Después de unos segundos de vacilación y cuidadosa reflexión, respondí: «No puedo dejar que lo tomes prestado. El Ford Mustang es un coche difícil de manejar. Está hecho para conductores experimentados con una mentalidad estable». Justo después de que dije eso, una mirada de irritación apareció en el rostro de Sofía. Su expresión cambió por completo de relajada a molesta. Me miró directamente y preguntó: «Entonces, ¿estás diciendo que soy impulsiva?». Pacientemente expliqué, tratando de mantener la calma ante su actitud. Dije: «No es eso. El Mustang es difícil de manejar. He viajado en tu coche algunas veces. A menudo adelantas a otros vehículos sin verificar cuidadosamente y conduces demasiado rápido. No quiero que te pase nada malo». No había terminado mi frase cuando Sofía levantó la mano, visiblemente molesta, y me interrumpió. «¿Basta? Ya es suficiente. Eres tan egoísta. Si no quieres dejarme usarlo, dilo. No inventes todas estas excusas». Ante su arrebato y falta de respeto, ya no me molesté en endulzar la situación. Respondí directamente: «Bien, lo diré claramente. No puedo dejar que tomes prestado el coche. Si quieres un coche como ese, aprende a ganar dinero y ahorra como yo lo hice». Tan pronto como dije eso, Sofía se giró y se alejó furiosa, con el rostro lleno de ira, sin mirar atrás ni una sola vez. Sus pasos fueron rápidos y firmes. Estaba molesta con mi decisión. En ese momento, no tenía idea de que mi razonable negativa se convertiría en la excusa detrás de sus acciones impulsivas. Tampoco esperaba que terminaría pagando un alto precio por mantenerme firme. Honestamente, pensé que la estaba protegiendo de un riesgo innecesario cuando le dije que no. Pero resultó que, sin saberlo, había desatado un importante conflicto familiar. Alrededor de las 6:30, cada plato fue llevado a la mesa con cuidado y formalidad. El olor a carne a la parrilla, puré de papas cremoso y pan tostado crujiente llenó la sala, haciendo que todo se sintiera más cálido. En mis 26 años de vida, esta fue la Navidad más feliz que había tenido porque mi padre finalmente estaba allí. Todos y cada uno de los familiares estaban reunidos alrededor de la mesa. Mientras disfrutábamos de la rica comida, compartimos historias divertidas del pasado. Mi padre estaba especialmente animado, haciendo reír a todos con historias de su infancia mientras estaba sentado rodeado de primos y viejos amigos de la familia. Mientras todos reían, brindaban y aplaudían con alegría festiva, no tenía idea de que Sofía se había escabullido silenciosamente de la fiesta. Aprovechando la alegre distracción, se acercó sigilosamente a donde había colgado mi abrigo, sacó las llaves del coche del bolsillo y tomó mi Ford Mustang sin preguntar. Con la suave música navideña sonando y la gente riendo dentro de la casa, no escuché el motor arrancando ni el coche saliendo de la entrada. Alrededor de las 8 de la tarde, justo cuando todavía estábamos perdidos en la diversión de contar historias, un fuerte choque resonó repentinamente afuera. El impacto fue tan fuerte que hizo temblar toda la casa. Todos dejaron de comer al instante y se pusieron de pie, con preocupación grabada en sus rostros, apresurándose a ver qué acababa de suceder. En un instante, la energía alegre se convirtió en tensión. Antes de que pudiera llegar a la puerta, escuché la voz del tío Austin gritar con horror: «Oh, Dios mío, es el coche de Daniel». Ese grito hizo que mi corazón diera un vuelco. Corrí hacia adelante, y la vista frente a mí hizo que todo mi cuerpo se entumeciera. Mi Ford Mustang, mi orgullo y alegría, estaba destrozado en la puerta principal.
La parte delantera estaba completamente destrozada, los faros rotos y un espeso humo salía del motor. Este era el coche que había ahorrado durante 6 meses para comprar, y ahora estaba destrozado irreconociblemente. Sentí que mi corazón se había detenido. Vi a alguien en el asiento del conductor dentro del coche, rodeado de polvo blanco de las bolsas de aire desplegadas. Sin necesidad de que se lo dijeran, todos corrieron hacia el vehículo accidentado. Y cuando llegamos allí, me quedé atónito al ver a Sofía en el asiento del conductor, con el pelo enredado por el impacto. Solo entonces me di cuenta de que había tomado mi coche sin mi permiso y lo había estrellado. Después de una breve conmoción, Sofía abrió lentamente la puerta del coche y salió. Lo que más me sorprendió fue que no había rastro de culpa o miedo cuando me miró a los ojos. En cambio, me miró con calma y dijo: «Tenías razón. Tu coche es difícil de manejar». En ese punto, perdí por completo el control de mis emociones. Mirando mi coche destrozado, grité con ira: «¿Qué diablos le hiciste a mi coche, Sofía?». Incluso después de mi furiosa pregunta, todavía no mostraba signos de remordimiento. Me miró fijamente y respondió en un tono frío y cortante: «Es culpa del coche. Como dijiste, es difícil de controlar. Deberías sentirte afortunado de que no me haya lastimado. De lo contrario, tú serías el que pagaría por mis lesiones». Escuchar esas palabras irresponsables hizo que mi rabia hirviera por dentro. Si hubiera sido un chico, honestamente no sé si podría haberme contenido de golpearla allí mismo, esforzándome por contener la furia que burbujeaba dentro de mí. Le dije, con la voz temblorosa de ira: «Robaste mi coche, Sofía. Cuando pediste tomarlo prestado, dije claramente que no». Justo cuando terminé mi frase, una voz fuerte y dominante resonó: «Ya es suficiente. Todos adentro». Ahora. El que dio la orden fue el teniente coronel Simon del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. El rostro de mi padre en ese momento irradiaba autoridad y severidad. Sus ojos eran fríos y penetrantes, como si no fuéramos sus hijos sino soldados esperando órdenes de su comandante. Era la primera vez que lo veía tan furioso. Mi corazón latía salvajemente en mi pecho, y podía sentir todo mi cuerpo temblar bajo el peso de su rara pero abrumadora intensidad. Estaba ansioso y confundido mientras regresaba a la casa bajo el estricto mando de mi padre. No tenía idea de cómo manejaría esto o qué pasaría después con nuestra familia. Una vez que todos estuvieron reunidos en la sala de estar y se les permitió sentarse, excepto a mí, mi padre y Sofía, la tensión en la sala era tan densa que podría haberse cortado con un cuchillo. Tratando de mantener la compostura en medio de la creciente situación, mi padre se giró hacia mí y preguntó: «Daniel, dime, ¿aceptaste dejar que Sofía tomara prestado tu coche?». Inmediatamente le conté todo, desde cuando Sofía pidió tomar prestado el coche hasta mi negativa debido a preocupaciones sobre sus habilidades de conducción e incluso su reacción cuando dije que no. Cuando terminé, mi padre asintió sutilmente, entendiendo lo que había sucedido. Luego se giró hacia Sofía, con los ojos afilados y serios, y preguntó: «Sofía, si Daniel dijo que no, ¿por qué todavía tomaste las llaves y condujiste el coche?». En ese momento, Sofía me miró con una mirada desafiante, luego se giró hacia nuestro padre y respondió sin dudarlo: «Daniel mintió. Me dijo que las llaves estaban en el bolsillo de su abrigo y dijo que podía tomar el coche. No lo tomé sin su permiso». Su descarada mentira me dejó sin palabras. No podía creer que mi hermana pudiera decir algo tan flagrantemente falso, justo enfrente de toda nuestra familia y todos los invitados. Entonces, de repente, mi madre habló, como siempre. Intervino para defender a Sofía sin dudarlo. Al crecer, estaba acostumbrado a ver a Sofía recibir un trato especial. Siempre que discutíamos, mamá se ponía de su lado. Cuando había algo bueno para comer, la porción más grande iba para ella. Incluso cuando se equivocaba, mamá lo excusaba con cosas como: «Todavía es joven, es una niña, necesita ser consentida» o «Daniel, eres el hermano mayor. Déjala tenerlo». Y esta vez no fue diferente. Mirando directamente a mi padre, mi madre habló en un tono lleno de acusación. «Mira, pasaste todos esos años sirviendo al país, y ahora tu hijo se ha vuelto podrido. Solo tenemos suerte de que Sofía no haya resultado herida». Al escuchar su acusación completamente infundada, no pude contenerme más. Me giré hacia mi madre,
con la voz temblorosa de frustración, y pregunté, ¿de qué estás hablando? No puedes simplemente tomar la palabra de Sofía y culparme así. En ese punto, mi padre se giró y miró a mi madre. Sus ojos estaban llenos de severa decepción. Habló con calma, pero su voz transmitía una autoridad inconfundible. Serví a este país y obtuve un alto ingreso haciéndolo. Te di cada centavo de mi paga militar. Nunca tuviste que trabajar. Solo pedí que criaras a los niños. Entonces, si Daniel resultó como estás diciendo, la primera persona responsable eres tú. Sus palabras fueron agudas, lógicas y llevaban el peso de una verdad innegable. Mi madre se quedó sin palabras. No tenía nada que decir. En cuanto a mí, después de escuchar lo que dijo mi padre, finalmente entendí. Siempre había habido una clara división entre ellos cuando se trataba de criarnos. Después de resolver la discusión con mi madre, mi padre se giró para mirarme a mí, luego a Sofía. Pasaron unos segundos antes de que nos hablara con voz firme. Uno de ustedes está mintiendo. Sean honestos ahora mismo, y lo perdonaré y lo dejaré pasar. Pero si siguen siendo obstinados y descubro la verdad por mí mismo, las consecuencias serán severas. Tan pronto como terminó de hablar, noté que Sofía tragaba saliva con dificultad. Parecía un poco incómoda, pero se mantuvo firme. Miró directamente a mi padre y dijo, Daniel es el que está mintiendo. En cuanto a mí, no necesitaba decir nada más en mi defensa. Miré a mi padre a los ojos y dije con firmeza, quiero llamar a la policía para que investigue esto. Hizo una pausa, reflexionando cuidadosamente, luego respondió, está bien, lo permitiré. Adelante. En ese momento, Sofía levantó repentinamente la cabeza, con una mirada preocupada en su rostro. Rápidamente se giró hacia mi padre y dijo, ¿por qué llamar a la policía? Este es un asunto familiar. Si los extraños se enteran, será vergonzoso. Su objeción reveló más de lo que se dio cuenta. En ese momento, mi padre se dio cuenta de inmediato con toda su experiencia en la lectura de personas. Miró a Sofía con ojos penetrantes y declaró, no hay necesidad de llamar a la policía. Sofía, tú eres la que mintió. Mi madre intervino de nuevo para defender a su hija cuando él dijo eso. Ella dijo, Simon, no puedes acusarla sin pruebas claras. Esa defensa ciega de Sofía finalmente llevó a mi padre al límite. Se giró hacia mi madre y gritó con autoridad dominante, estoy disciplinando a mi hija. No te metas en esto. Mi madre guardó silencio, bajando la cabeza bajo el peso de su rara e inconfundible ira. Luego volvió su mirada hacia Sofía y dijo con seriedad, solo los criminales tienen miedo de la policía. Los llamaré yo mismo si no dices la verdad ahora mismo. Esta vez, Sofía no intentó negarlo más. Aún así, no había miedo en sus ojos. Lo miró directamente y dijo desafiantemente, sí, tomé el coche de Daniel sin permiso. Su inesperada confesión sorprendió a los invitados en la sala de estar. Intercambiaron miradas, claramente impactados de que la situación hubiera escalado hasta este punto. En cuanto a mí, dejé escapar un largo suspiro de alivio. Al menos ahora había demostrado que no estaba mintiendo y ya no necesitaba llamar a la policía. Mirando todo lo que se estaba desarrollando, pensé que había terminado. Realmente creía que todo terminaría con una sincera disculpa de Sofía y su acuerdo de asumir la responsabilidad por el daño que había causado. Pero estaba completamente equivocado. Nada iba a terminar tan fácilmente. Las cosas estaban a punto de complicarse mucho más de lo que jamás había imaginado. Después de que Sofía admitió que había tomado mi coche sin permiso, mi padre asintió con silenciosa satisfacción de que la verdad finalmente había salido a la luz. La tensión en la sala comenzó a disminuir. Todos parecían creer que la situación se había resuelto. Unos segundos después, mi padre le dio a Sofía una directiva clara. Habló con calma pero con firmeza. Tienes que disculparte con Daniel y asumir la responsabilidad haciendo que su coche sea reparado a primera hora de la mañana. Sofía se quedó congelada, con la expresión llena de resentimiento. Pasaron unos segundos antes de que le gritara, esa es una demanda irrazonable. Sin alzar la voz, mi padre respondió uniformemente, ¿y por qué crees que es irrazonable? Sofía miró a mi madre en ese momento como si buscara respaldo.
Luego, volviéndose hacia papá, respondió con frustración, fue solo un accidente menor. ¿Por qué todos están exagerando esto? Tan pronto como terminó, mi madre intervino de nuevo para defenderla. Sonaba complaciente. Simon, no seas tan duro con ella. Es solo una niña. Daniel gana buen dinero. No hay necesidad de hacer que Sofía pague por las reparaciones. Ese comentario hizo que algo hiciera clic en la mente de mi padre. Dejó de mirar a Sofía y caminó unos pasos hacia mi madre. Sus ojos eran afilados mientras le preguntaba, entonces, todo este tiempo, has estado enseñando a Sofía a vivir sin responsabilidad, ¿verdad? Mi madre guardó silencio. Bajó la mirada, incapaz de sostener su mirada penetrante. Ese silencio lo dijo todo. Al ver que no ofrecía ninguna respuesta, papá se giró lentamente hacia Sofía, mirándola directamente a los ojos, le preguntó por última vez, Sofía, te disculparás con Daniel y asumirás la responsabilidad de hacer que el coche sea reparado. Aún obstinada y desafiante, Sofía lo miró fijamente y gritó, no voy a hacer lo que dices. Somos familia. ¿Por qué estás siendo tan mezquino? Esas palabras irrespetuosas sacaron a mi padre de sus casillas. Vi cómo cambiaba su rostro. El padre tranquilo y paciente desapareció, y un oficial de la Marina que no toleraba la irresponsabilidad ocupó su lugar. No dijo ni una palabra más. Se dio la vuelta y se alejó. Sin explicación, sin advertencia. Observé cómo se dirigía a la parte trasera de la casa, hacia el cobertizo. No tenía idea de lo que planeaba hacer, pero al verlo alejarse en silencio, pensé que finalmente se había rendido con la rebeldía de Sofía. Lo que no sabía en ese momento era que, en solo 3 minutos, presenciaría la aterradora ira de Simon, un teniente coronel del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. En ese momento, pensé que todo estaba terminando en decepción. Pero en realidad, la tormenta apenas comenzaba. Después de que mi padre salió de la habitación, algunos familiares hablaron para aliviar la tensión y mediar en la situación. La habitación se dividió en 2 bandos claros, uno apoyándome a mí y el otro defendiendo a Sofía. El tío Austin y Thomas estaban firmemente de mi lado, diciendo que Sofía debía asumir la responsabilidad de sus acciones. Algunas personas sugirieron que simplemente lo dejara pasar. Es familia, dijeron. No lo hagas más grande de lo que debe ser. Otros, especialmente los cercanos a mi madre, le dijeron a Sofía que debía escuchar a nuestro padre, disculparse y pagar por los daños. El ir y venir convirtió la sala de estar en un caos de voces superpuestas. Me senté en silencio, exhausto, emocionalmente agotado por todo lo que había sucedido. Precisamente 3 minutos después, la puerta del cobertizo del patio trasero se abrió de golpe con un fuerte estruendo. Mi padre salió con un bate de béisbol de roble macizo en una mano. Su expresión era glacial, sus pasos firmes, su presencia abrumadora. Todos en la habitación dejaron de hablar en el momento en que lo vieron regresar. La habitación cayó en un silencio absoluto. Una idea aterradora corría por mi cabeza, ¿golpeará a Sofía con ese bate? Mi corazón latía con fuerza. Comencé a temblar, no porque temiera por mí mismo, sino porque estaba genuinamente asustado por mi hermana, a pesar de todo lo que había hecho. Pero ese pensamiento desapareció rápidamente cuando pasó junto a nosotros sin una palabra ni una mirada. En la puerta principal, se dio la vuelta y habló con voz plana, sin emociones, síganme. Nadie se atrevió a cuestionarlo. Todos lo seguimos como soldados que responden a una orden directa. Los invitados se levantaron de nuevo y se movieron vacilantes detrás de él, nerviosos e inseguros de lo que sucedería. Entonces todos nos detuvimos en estado de shock cuando mi padre se detuvo frente a un Honda Civic blanco, el coche de Sofía. Antes de que nadie pudiera hablar o reaccionar, levantó el bate de béisbol y lo estrelló directamente contra el parabrisas. El sonido fue ensordecedor. Los cristales se hicieron añicos y volaron en todas direcciones. El tiempo pareció congelarse. Mi corazón latía como un tambor de guerra. Mi cuerpo se bloqueó, paralizado por la incredulidad. El tío Austin y Thomas se quedaron allí, boquiabiertos, con los ojos muy abiertos. Mis tías se abrazaron, con el rostro pálido de horror. Una vez que el parabrisas no fue más que fragmentos, mi padre pasó a las ventanas laterales.
El sonido del roble golpeando el metal resonó como disparos. Todos se estremecieron con cada golpe. Sofía y mi madre salieron corriendo de la casa, con el rostro pálido como un fantasma. Mi madre agarró desesperadamente el brazo de mi padre, gritando: «Simon, detén esto». Sofía se interpuso ante él, con la voz temblorosa: «¿Por qué estás haciendo esto?». Pero él ya había estallado. Su rostro estaba enrojecido por la rabia. Miró a Sofía y dijo fríamente: «Este coche fue mi regalo para ti. Eso significa que tengo todo el derecho a destruirlo». Entonces, con un rápido encogimiento de hombros, se sacudió el agarre de mi madre y siguió adelante. Destrozó los faros, los espejos, las puertas. No se perdonó nada. El coche estaba siendo destrozado ante nuestros ojos. Los invitados se quedaron paralizados por el miedo. Algunos se cubrieron la cara. Otros retrocedieron. Thomas inclinó la cabeza, pálido y silencioso. El tío Austin no se movió, con la boca todavía abierta, sin palabras. Sofía ya no intentó detener a nuestro padre. Simplemente se aferró a mi madre, ambas sollozando incontrolablemente. Sus llantos se mezclaron con el sonido del bate estrellándose contra el metal, creando una banda sonora horripilante y surrealista. Y yo me quedé allí presenciando cómo mi padre explotaba como un huracán por primera vez en mi vida. Estaba temblando, no porque pensara que me haría daño, sino porque nunca lo había visto perder el control de esa manera. Sin embargo, en el fondo, entendí que esto no era solo rabia. Años de frustración acumulada estallaron por consentir, malcriar y evitar la rendición de cuentas. Después de casi 10 minutos, una vez que su furia se había agotado, dejó caer el bate al suelo junto al coche ahora destruido. Los miró, con los ojos agudos e inexpresivos, y dijo: «Esta es la lección para cualquiera que siempre piensa que tiene la razón». Entonces, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y volvió a entrar en la casa, dejando atrás un jardín lleno de invitados atónitos y temblorosos. Al ver cómo se desarrollaba todo, me di cuenta de que esto no era solo una lección para Sofía. Era una advertencia clara y brutal para todos nosotros de que las acciones tienen consecuencias, y nadie está por encima de la responsabilidad. Unos 10 minutos después, todos habíamos regresado a la casa, cargando un silencio pesado y sofocante con nosotros. Mi padre estaba sentado erguido en el sofá de cuero en la sala de estar, con el rostro aún severo por el estallido anterior. Nadie se atrevió a hablar. Nadie hizo una sola pregunta. Era como si todos en la habitación hubieran sido sacudidos por la pura autoridad de un hombre que una vez sirvió en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. El aire en la habitación era tan denso que parecía que se podía cortar con un cuchillo. Los invitados se sentaron en silencio, mirando al suelo o intercambiando miradas nerviosas, inseguros de qué decir o si decir algo era seguro. Una vez que todos se acomodaron, mi padre se levantó y se acercó a mí. Metió la mano en su bolsillo, sacó una gruesa pila de billetes y me la entregó. Dijo con voz firme y seria: «Aquí tienes $10,000. Tómalo y haz que arreglen tu coche». Cuando dijo eso, respondí rápidamente: «Papá, quédatelo. Yo puedo encargarme de las reparaciones». Pero no me dejó terminar. Me miró a los ojos y habló en un tono que no dejaba lugar a la discusión. «Eso es una orden, no una sugerencia». A regañadientes, tomé el dinero de su mano, sin querer añadir más tensión a la frágil atmósfera. Se sentía pesado, no solo en peso, sino en significado. Esos billetes llevaban más que solo valor monetario. Llevaban el peso de todo lo que había sucedido, la ira, las consecuencias, la lección. Al ver lo que mi padre acababa de hacer por mí, mi madre ya no pudo contenerse. Inmediatamente habló para defender a Sofía, diciéndole: «¿Y qué pasa con el coche de Sofía? Necesitas comprarle uno nuevo». En ese momento, mi padre se había quedado sin paciencia, no solo con Sofía, sino con la actitud de mi madre. Se levantó, la miró directamente a los ojos y dijo: «Mañana, me pondré en contacto con mi antigua unidad. Si tú y Sofía quieren seguir viviendo en esta casa, ambas completarán un programa de entrenamiento militar de un mes». Cuando escuchó las palabras «entrenamiento militar», los rostros de mi madre y Sofía palidecieron. Sabían exactamente lo que eso significaba: despertarse a las 5 de la mañana,
correr kilómetros, entrenamientos brutales y disciplina estricta sin margen para excusas. Inmediatamente, Sofía gritó presa del pánico: «¡Nunca haré ese maldito entrenamiento!». Mi madre tampoco pudo controlar más sus emociones. Se levantó, mirando a mi padre con furia, y gritó: «Estás tan sesgado hacia Daniel. Esto es una familia. No puedes seguir mostrando este favoritismo injusto». Pero a estas alturas, mi padre había recuperado la mayor parte de su compostura, aunque su voz todavía estaba llena de autoridad. La miró con calma pero con firmeza, explicando: «Daniel compró su coche con su propio dinero, dinero que ganó. Nuestra hija lo destruyó. Es nuestra responsabilidad pagar los daños. En cuanto al coche de Sofía, ese fue un regalo pagado con nuestro dinero, el dinero que gané y envié a casa. Si alguien aquí ha sido maltratado, es Daniel, no Sofía». Esas palabras me golpearon con fuerza. Por primera vez, me sentí verdaderamente visto y protegido por alguien de mi propia familia. Ese momento me hizo darme cuenta de que, aunque mi padre solo había estado en casa algunas veces al año, siempre había estado observando, prestando atención a cada pequeña cosa en nuestras vidas. Al mismo tiempo, sus palabras me ayudaron a entender que su amor no estaba solo en lo que decía. Estaba en su sentido de la justicia y la responsabilidad que llevaba como padre. Después de la declaración lógica y firme de mi padre, mi madre se quedó completamente en silencio. No le quedaban palabras para defender a Sofía. Su rostro palideció al darse cuenta de que ya no podía justificar las acciones de Sofía. Entonces mi padre los miró directamente a ambos, a mi madre y a Sofía, y declaró con certeza inquebrantable: «Si rechazan el entrenamiento, ya no somos una familia». Esa frase fue como una hoja, cortando cualquier esperanza restante de reconciliación. La habitación se volvió opresivamente pesada, cada respiración densa de tensión. Aún desafiante como siempre, Sofía se enderezó, con el rostro enrojecido por la rabia. Miró a mi padre a los ojos y gritó con abierto desafío: «Bien. De todos modos, nadie quiere ser parte de tu familia. Adiós». Y con eso, se dio la vuelta y salió de la casa, sin mirar atrás ni una sola vez. Sus pasos resonaron por la habitación silenciosa como clavos que se clavan en el ataúd de nuestra fracturada familia. Al ver a Sofía irse, mi madre finalmente se derrumbó. Se levantó, mirando a mi padre con furia, y gritó: «¿Ahora estás feliz? Has destruido esta familia con tus propias manos». Mi padre no respondió. No tenía energía para otra pelea. Simplemente se quedó allí, con los ojos siguiendo la figura de Sofía mientras desaparecía por la puerta. Entonces dejó escapar un largo y doloroso suspiro. En sus ojos, pude ver la profundidad de su angustia. Pero también noté algo más: la tranquila e inquebrantable resolución de un hombre que sabía que hacer lo correcto no siempre significa paz y no siempre se siente bien. Mientras Sofía estaba parada afuera de la puerta, abriendo su teléfono para llamar a un taxi, mi madre corrió tras ella y le dijo: «Sofía, voy contigo». Entonces se volvió hacia mi padre y hacia mí, con los ojos llenos de amargura. Declaró: «Me niego a participar en tu maldito programa de entrenamiento. Me divorcio de ti». Los invitados que todavía estaban presentes inmediatamente hablaron, tratando de detenerla y convencerla de que reconsiderara. El tío Austin dijo: «Mary, no tomes una decisión precipitada». Alguna tía dijo: «Son familia. Pase lo que pase, todavía pueden hablarlo». Pero mi madre ya no escuchaba a nadie. Se volvió hacia mí con una voz llena de resentimiento y dijo: «¿Ahora estás feliz? ¿Es esto lo que querías? Tu egoísmo es lo que destrozó a esta familia. Era solo un coche, y lo exageraste por completo». Al escuchar sus palabras, no me sentí enojado. Simplemente me sentí increíblemente triste. Después de todos estos años, después de todo lo que había sucedido, ella todavía eligió defender a Sofía, negándose a enfrentar la verdad sin pensar. En ese momento, me di cuenta de que siempre sería el hijo egoísta a los ojos de mi madre, mientras que Sofía siempre sería la víctima que necesitaba protección. Mientras los veía entrar en el taxi que acababa de llegar, mi padre y yo nos quedamos en silencio junto a la puerta. No dijimos una palabra. En ese momento tranquilo y doloroso, ambos entendimos que la historia de nuestra familia feliz había terminado esa noche de Navidad. Los invitados también habían dejado de debatir.
Nadie dijo nada más. Comenzaron a ayudarnos a limpiar lo que quedaba de la fiesta, platos de comida fría, copas de vino medio llenas, regalos de Navidad sin abrir, todos testigos silenciosos de una celebración completamente arruinada. Alrededor de las 9, la gente comenzó a despedirse en voz baja. Nos estrecharon la mano, nos abrazaron y nos ofrecieron palabras de consuelo. Thomas me apretó la mano y dijo: Daniel, sé que tenías razón. El tío Austin tocó el hombro de mi padre y dijo: Simon, hiciste lo que un padre tenía que hacer. Cuando el último invitado se había ido y la casa cayó en completo silencio, mi padre se sentó en el sofá, completamente agotado. No dijo una palabra, solo miró a la distancia. Pero al mirar sus ojos, supe que, aunque sentía dolor, aunque su corazón estaba roto, nunca se retractaría de su decisión. Porque en su mente y en lo profundo de su alma, sabía que esto era lo correcto. En los días posteriores a esa fatídica cena de Navidad, comencé a volver a casa regularmente después del trabajo para cenar con mi padre. La casa, una vez llena de risas y conversaciones animadas, ahora se sentía tranquila y vacía, una cáscara de lo que solía ser. Le sugerí que se mudara conmigo a mi casa. Pensé que podría ayudar a aliviar su soledad, pero él se negó firmemente. Explicó: quiero quedarme en esta casa hasta que se finalicen el divorcio y la división de bienes. Después de eso, vendré a vivir contigo. Respetando su decisión, nunca más lo mencioné. Entendí que necesitaba tiempo para resolver las complejidades legales. Tal vez incluso más que eso, necesitaba espacio para reflexionar sobre todo lo que había sucedido durante el periodo de espera mientras se procesaba el divorcio. Nuestras cenas juntos se convirtieron en algo que apreciaba profundamente. Mi padre a menudo compartía historias de sus años en el ejército, relatos de misiones desafiantes en el extranjero, el vínculo inquebrantable que compartía con los hombres bajo su mando y las decisiones imposibles que un líder debe tomar en situaciones de vida o muerte. Al escuchar esas historias, mi admiración por él solo creció. Me di cuenta de que no era solo un padre modelo, sino un hombre de principios y coraje. Había pasado su vida sirviendo a su país y ahora luchaba por defender esos mismos valores dentro de su familia. Esas conversaciones no solo me ayudaron a entenderlo más profundamente, sino que también me enseñaron algo esencial: el significado de la responsabilidad y la fuerza que se necesita para mantenerse fiel a lo que es correcto, incluso cuando te cuesta todo. 2 meses después de esa fatídica noche de Navidad, cuando todos los intentos de reconciliación habían fracasado, el tribunal finalmente aprobó el divorcio de mis padres. Todos los activos, desde la casa y los vehículos hasta las cuentas bancarias, se dividieron por igual de acuerdo con la ley. El día de la audiencia, tanto Sofía como yo estuvimos presentes. El ambiente dentro de la sala del tribunal era tenso y frío, muy lejos de las cálidas y familiares reuniones que nuestra familia solía tener. Mi madre y Sofía se sentaron al lado opuesto de la sala, como si fuéramos extraños, o peor, enemigos. A lo largo de toda la sesión, me miraron con resentimiento, como si yo fuera el que había destruido todo. A sus ojos, yo no era la víctima, yo era la causa del colapso de la familia. Me senté junto a mi padre, sintiendo el peso de sus miradas acusadoras. Aunque sabía que no estaba equivocado, ser visto como el enemigo por mi madre y mi hermana me dolió profundamente. Cuando el juez leyó el fallo final concediendo el divorcio y confirmando la división de bienes, el sonido del mazo resonó por la sala como una sentencia de muerte para los 28 años de matrimonio de mis padres. 28 años de asociación llegaron a su fin oficial en una sala del tribunal más fría que cualquier día de invierno. Cuando se dictó el veredicto, mi madre y Sofía se levantaron y se fueron sin mirar a mi padre. Se alejaron con expresiones endurecidas, como si él nunca hubiera existido. Mi padre, mientras tanto, permaneció sentado. Observó en silencio cómo las 2 personas a las que una vez llamó familia desaparecían de la vista. Su rostro mostraba un dolor profundo e inconfundible, pero nunca perdió la compostura ni la dignidad de un soldado. En ese momento, supe con absoluta claridad que nuestra familia estaba oficialmente e irreversiblemente rota. Han pasado 2 años desde ese día desgarrador en la corte. Mi padre se ha mudado conmigo a mi casa de 3 habitaciones en los suburbios de San José. Nuestra vida ahora es más pacífica de lo que jamás haya sido. Cocinamos la cena juntos todas las noches, vemos las noticias y hablamos sobre el trabajo. Mi padre ha encontrado alegría en el cuidado de sus plantas, mientras que yo sigo haciendo crecer mi carrera en la industria tecnológica.
Ya no hay discusiones ni favoritismos injustos, solo entendimiento y respeto mutuos. Mientras tanto, mi madre y Sofía siguen viviendo juntas. A través de conocidos mutuos, he escuchado que mi madre todavía defiende y consiente a Sofía como siempre lo ha hecho. En cuanto a Sofía, solo ha empeorado, saliendo hasta tarde, gastando dinero imprudentemente y tratando a mi madre con una actitud cada vez más tóxica. Y entonces lo que mi padre una vez advirtió finalmente se hizo realidad. Sofía terminó pagando un alto precio por su imprudencia y falta de responsabilidad. Hace 2 días, en lo que parecía ser otra tranquila tarde de fin de semana, mi madre apareció inesperadamente en nuestra puerta. Su rostro estaba demacrado y exhausto, con los ojos rojos de llorar, el cabello despeinado. Mi padre y yo fuimos tomados por sorpresa, pero la invitamos a entrar. Se sentó en el sofá, con las manos temblorosas, y luego nos suplicó con voz ahogada: «Por favor, necesito $200,000 para salvar a Sofía de esta demanda». Cuando mi padre preguntó con calma qué había sucedido, ella comenzó a relatar toda la historia, con la voz temblorosa. Hace 2 semanas, Sofía fue a un bar de lujo con algunos amigos. En algún momento de la noche, se le ocurrió ponerse al volante de un Lamborghini, un coche valorado en más de $300,000, sin el permiso del propietario. El resultado fue un desastre. Se estrelló contra una barrera de la carretera, causando daños graves, mientras que Sofía escapó sin heridas graves gracias a los avanzados sistemas de seguridad del vehículo. El supercoche quedó destrozado sin posibilidad de reparación. La investigación policial reveló que Sofía había esperado un momento en que el dueño del coche no estaba prestando atención, y luego había tomado las llaves de una mesa. Tenía 2 motivos: tomar fotos para su página de Instagram y cumplir su fantasía de conducir un supercoche aunque sea una sola vez. Cuando mi madre terminó la dolorosa historia, mi padre la miró a los ojos y dijo fríamente: «Si, hace 2 años, la hubieras hecho responsable por tomar el coche de Daniel sin permiso, esto no estaría sucediendo ahora». Fue entonces cuando mi madre finalmente se derrumbó. Sollozando incontrolablemente, le rogó a mi padre: «Sé que me equivoqué. Por favor, ayúdala. Todavía es joven. Puede cambiar». Pero no importa cuánto llorara o suplicara, mi padre negó con la cabeza en silencio. Sin decir otra palabra, se levantó y salió de la habitación, sin querer escuchar ni un segundo más. Dejada a solas conmigo, mi madre volvió sus ojos desesperados hacia mí. La miré directamente a los ojos, con mi voz tranquila pero llena de dolor, y pregunté: «¿Alguna vez te has preocupado por mí de la misma manera que te estás preocupando por Sofía ahora mismo?». Mi pregunta golpeó como un rayo. Se congeló, sin poder hablar. No le quedaba nada que decir. Por fin, se levantó, me dio la espalda y salió en silencio de mi casa. Después de una cena tranquila, me senté con mi padre frente a 2 tazas humeantes de café. Esa noche, armándome de valor, finalmente le pregunté: «Papá, ¿no vas a ayudar a Sofía?». Hizo una pausa momentánea antes de responder con voz baja y pesada: «Sabes, cuando tu madre les cuente esta historia a otros, estoy seguro de que mucha gente dirá que soy despiadado, egoísta, incluso cruel». Se quedó en silencio después de eso, mirando su taza mientras el café se enfriaba lentamente. Sus ojos estaban distantes, como si estuviera perdido en el peso de la decisión que solo un padre podía entender. No dije nada. Sabía que necesitaba espacio para ordenar sus pensamientos. Un momento después, levantó la cabeza, me miró directamente a los ojos y dijo con tranquila resolución: «Tú y Sofía tienen más de 18 años. Ahora son adultos. Tienen que asumir toda la responsabilidad de sus acciones». Con esas palabras simples pero poderosas, se levantó, me dio una suave palmada en el hombro y caminó hacia su habitación. En el suave resplandor ámbar de la luz del pasillo, su silueta se veía solitaria pero inquebrantable. Me senté solo en la sala de estar, dejando que sus palabras se hundieran. Lo que dijo no era solo sobre Sofía. Era un mensaje para mí también, un recordatorio para vivir con integridad, para defender mis elecciones y para ser responsable de todo lo que hago. Después de ese momento, entendí que esto no era solo una lección para mi hermana. Era una lección de vida que mi padre quería transmitirme, sobre la responsabilidad, el crecimiento y el tipo de amor que no siempre se parece a la bondad en la superficie, pero que es más profundo que las palabras. Ahí es donde termina mi historia.
Pero antes de irme, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué piensas de la decisión de mi padre? ¿Crees que fue demasiado duro por no intervenir para ayudar a su hija? ¿O crees que lo que hizo fue, de hecho, la forma más válida de amor? Deja tus pensamientos en los comentarios a continuación. Realmente quiero escuchar tu perspectiva. Y si esta historia resonó contigo, si te movió de alguna manera, por favor no olvides suscribirte, darle me gusta y compartirla para que otros también puedan reflexionar sobre estas importantes lecciones de vida. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar mi historia.